Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que usted vaya a ver este devocional, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo rica y poderosamente. En esta ocasión quisiera compartirles un par de versículos que están en el libro de Levíticos, en el capítulo 21, desde el verso 16 al verso 19, estaré leyendo en esta ocasión. Dice así la palabra del Señor: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, etcétera, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento se proyectaba una imagen a la perfección en todas las áreas de la vida. Tenía que ver mucho para poder administrar, claramente los de la tribu de Leví, para poder administrar en las cosas sagradas de Dios. Tenía que ver también mucho lo físico. Era una serie de requisitos. También, claro, ellos tenían que purificarse. Pero nosotros también hemos sido llamados a vivir una vida en santidad, porque la palabra del Señor dice: sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Es decir, nosotros también debemos de vivir una vida apartada del pecado, una vida santa, una vida que le agrade a Dios, para que así los demás pues puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Vemos, hermanos, que es muy interesante notar que los defectos físicos tenían que ver mucho en aquella oportunidad, en aquel tiempo, en aquella época. Hoy pues no pudieran administrar muchos ciegos. Vemos que yo tuve el privilegio en una ocasión de conocer a una persona que era ciega y era un gran predicador de la palabra del Señor, que podía ministrar. Y también pues hay personas cojas, hay personas que desempeñan pues una buena labor en la obra del Señor. Pues hoy el mandato pues es id y predicar el evangelio, dice la palabra del Señor, a toda criatura. Es decir, porque el Señor no ve los defectos físicos de la persona, sino que el Señor ve el corazón de la persona. El Señor pues no descarta a cualquier persona para así poderla utilizar para su honra y para su gloria en su reino. Es decir, Él no ve los defectos físicos, pero nosotros pues podemos tener también defectos espirituales como en nuestra vida. Es decir, los ciegos en aquel tiempo pues no podían haber sacerdotes ciegos, pero eso a nosotros nos trae también algo espiritual, que nos da a entender que de esa visión espiritual, ese discernimiento espiritual que nosotros debemos de tener también. Sabemos que el mundo, pues si no conoce a Cristo, pues anda en ceguera, tiene esa ceguera espiritual, porque solo Dios puede venir a dar vista a los ciegos, como dijo el Señor Jesucristo. Pero también podemos estar cojos también, porque la palabra del Señor, bueno, en aquel tiempo pues una persona coja no podía ministrar en las cosas de Dios, pero nosotros también podemos estar cojos cuando no estamos bien alineados con el Señor, cuando andamos en desobediencia. Pues también podemos cojear en esa parte, o también podemos ser enanos, porque tiene que ver con el desarrollo, del crecimiento espiritual, la madurez. Es decir, la madurez no tiene que ver con los años que uno pueda tener en las cosas de Dios, sino que la madurez pues se alcanza en una relación estrecha con el Señor, leyendo su palabra, obedeciendo su palabra, orándole a Él, pidiéndole sabiduría. Pues ahí cada vez que nosotros lo hacemos, cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, nosotros vamos cogiendo esa madurez espiritual que tanto se necesita en estos tiempos. Es decir, nuestros defectos pueden ser espirituales también, pero debemos de examinarnos cada día, como dice la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos y preguntarnos a nosotros qué está impidiendo que nosotros pues no podamos crecer en lo espiritual, qué impide para que tenga ese desarrollo y así poder crecer en la obra del Señor. Así que mis queridos hermanos, todo lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento nos trae un mensaje espiritual también para nuestra vida, para así nosotros poder crecer, poder madurar en las cosas del Señor, para así servirle al Señor con efectividad en su reino. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este día que el Señor nos ha regalado. Bendiciones para todos.